estamos aquí en esta oportunidad estamos aquí para hablar de la participación de los terceros en la investigación. El otro día estábamos discutiendo constructivamente con un colega de una red privada sobre la participación de los terceros. Este colega, no sé si por desconocimiento o por pura mala leche, ¿no? Decía que no tiene ningún valor preguntar a los encuestados cómo incide la variable X y la variable Y. No tiene sentido. Decía, ¿no? Decía esta persona. Y no puede ser. En realidad, esa respuesta, cualquiera que fuere, es muy relevante investigación, porque en la investigación se valora muchísimo la participación de los terceros. No puede haber una investigación sin participación de los terceros. No sé cómo, pero usted lo hace participar a los terceros, ¿no? Cualquiera que fuera el estudio puede ser de ciencia de la empresa, de ingeniería, de medicina, de derecho, de religión, en cualquier ámbito, los terceros juegan un papel muy, muy relevante, ¿no? Antes de continuar, me voy a referir a una experiencia cuando iniciaba mi trabajo en auditoría, ¿no? Y yo veía que los auditores encontraban un hallazgo y comunicaban al jefe inmediato de esa área para que diga algo sobre ese hallazgo. Y yo decía, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué los auditores no lo consideran eso ya como una observación dentro de su informe? Y era que después con el tiempo me explicaron y lo comprendí y ahora lo recomiendo, ¿no? Que en realidad el auditor, al ser un ser humano falible, eh, puede creer que un hecho es anómalo y ha generado un hallazgo. Sin embargo, en la realidad, ese hecho no necesariamente es anómalo para la empresa. Y es por eso que entonces el auditor recurre al tercero, al jefe del área, y le formula una comunicación de hallazgo y le dice, he determinado esto. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo que diga este jefe va a servir de sustento para el auditor. Si este jefe admite que eso está mal, ese hecho está mal, estaría confirmando lo que dice el auditor. Y entonces todo bien, el auditor sigue adelante. Pero ¿qué pasa si el auditor dice algo y el jefe le aclara en el sentido que eso se ha debido a esto y al otro y con esto, y luego no hay ningún problema? Y el auditor se convence que efectivamente no hay problema. Entonces se va aclarando el asunto, la participación del tercero. ¿Por qué dos equipos de fútbol no juegan entre ellos sin un árbitro? Sin un árbitro, ¿no?
porque cada uno tendrá pues el amor, el cariño de defender sus colores y al final nadie querrá perder, ¿no? Y por eso que interviene el árbitro. Y así una serie de cosas que se pueden poner de ejemplo de participación de los terceros, ¿no? ¿Por qué, digamos, una persona, a una persona que le roban algo, el afectado y el que robó, por qué no solucionan su contienda entre ellos? Porque el que robó, el choro, posiblemente diga que no robó. Y de hecho, siempre vemos que dice así. Y entonces es necesario que participe uno o más terceros en el caso de delitos, ¿no? Un fiscal. Profesor, buenas noches. Faltaba mi micro, faltaba, faltaba que funcione mi micro, mil disculpas, ¿ah? Yo estaba que llamaba. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos ahí también con Jorge. ¿Ustedes están juntos trabajando o son temas diferentes? Sí, profesor. Sí, el mismo tema. Somos los dos. Ah, ya, correcto, correcto. Entonces, suspendemos aquí estaba ahí mientras estaban pasando, llegando, o los esperaba a ustedes, estaba pasando este video. Si fuera necesario, después lo repetimos. Justamente se trata de la recopilación de datos. Vamos a ver, entramos al caso suyo, entonces. Entramos al caso suyo. A ver, Ok, profesor. ¿quién me explica? ¿Cómo es el asunto? ¿Cuáles son las dudas? Con todo Profesor, mira, gusto para... eh, lo que pasa es que nosotros, nuestro tema es propuesta de un planeamiento tributario en una pequeña empresa comercial de Gamarra de Distrito de la Victoria, Ya, en el periodo 2020. Ya, lo que pasa es es que un buen cuando usted... tema. Primero, mira, déjame decirte algo. Primero que es un Sí, buen tema. Es un buen tema. El planeamiento es un, es un tema, digamos, que tiene varias aristas y que hay mucho que ver y de mucha importancia. Ya, dime. sí, profesor, justamente por eso es que nosotros estamos haciendo la investigación para plantear mayormente este tema, pero lo que sí nos contornó bastante es que nos observó el tema de nuestro problema. Entonces, como que nos quedamos con Jorge, pues, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado, ¿no? Si nuestro problema no estaba correctamente. Ya, correcto. A ver, ustedes tienen acceso. Perdón, un ratito aquí, te voy a poner a ti, Pelayo, Talía, te voy a poner como moderadora para que presentes el tema. Preséntalo nomás para verlo. Ahí, ya está como moderadora. Puedes cargar tu archivo. Carga tu archivo para verlo en directo y ahí vamos indicando cuál es el asunto, ¿no? Ahí vemos también, vemos ahí dos Jorges, Jorge A y Jorge Solo. ¿Con cuáles estás, Pelayo? ¿Con cuáles estás tú? Jorge A. Pero Profesor, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Jorge, Y profesor, no, veo, lo que pasa es que, lo que pasa es que yo estoy desde mi celular y estoy desde la computadora. ya, Ujú. pero eres el mismo Jorge. Sí, sí, profesor, sí, Ya, correcto, correcto. Porque ahí también claro. tenemos a Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey, Ah, te no. esperas un... Profesor, buenas Ah, noches. no, No, somos no, dos nomás, profesor. sí, sí, Jeffrey, no, Jeffrey, te esperas ahí un ratito, por favor, mientras solucionamos este caso y después entras, ¿sí? Correcto. Listo, A profe, yo ver, vuelvo a entrar. está bien, correcto. Bien, puedes permanecer ahí si quieres, no, no hay ningún inconveniente. ¿Eh? Bien, a ver, bien, Ya se a fue. ver, sigue, sigue. Profesor, bueno, tiene un índice de figura. Ya, Ah, ahí, déjalo. Ya, dice, en la actualidad el planeamiento tributario es una parte esencial para las empresas, en lo cual, o con lo cual, debe ser algo ahí, en lo cual es considerado como una herramienta para la disminución de los gastos, ¿ya? Una remuneración con, ya. O sea, está bien, está hablando del planeamiento, pero en toda investigación siempre hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Yo deduzco que el problema es la carga tributaria. Y justamente tú lo confirmas ahí, cuando dices que es una herramienta que ayuda a la disminución de gastos y a la reducción de cargas tributarias o reducir los impuestos. Tú misma lo estás diciendo ahí. Entonces, el problema es eso. El problema es las altas cargas tributarias, los altos gastos, los altos impuestos. Y, y ustedes quieren solucionar ese problema mediante el planeamiento tributario. ¿Es así o no es así? Profesor, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí, profesor. Em, como, como comentario también, nosotros antes de disminuir nuestro título, nosotros teníamos una población más amplia. Nosotros teníamos, por ejemplo, nuestro tema era planeamiento tributario en las micro y pequeñas empresas del Emporio Comercial Gamarra, del Distrito de la Victoria, ¿no? Nosotros hemos decidido disminuir nuestra población para poder así trabajar de Pero, esa manera, ¿no, profesor? pero, Eso es lo pero, ahí te explico. Pero eso no tiene nada que ver. La población puede ser más o menos, eso no incide, ¿no? Lo que es ubicarnos cuál es el problema. Porque en una investigación tiene que haber un problema para proponer una solución, ¿no? Y aquí yo veo que ustedes están proponiendo al planeamiento tributario como una solución. Y eso está bien, esa parte está bien. Lo que no está bien es el problema, ¿no? Porque o aquí, mira, sea, dice, dime. no sé, profesor, le escucho, discúlpeme. Ya, mira, en esta parte bien clarito dice realidad problemática. Ahí tiene que hablar, digamos, que frente, ni siquiera mencionar el planeamiento todavía, ¿no? Frente a los altos, a las altas cargas tributarias y a los altos gastos que tiene la empresa, es perdón, lo cual afecta el manejo tributario de la empresa, ¿no? Ese es el punto, ese es el punto. Y luego tiene que decir por ahí cómo le afecta. Por ejemplo, eso puede estar afectando en la obtención de un buen resultado a nivel de ganancias y pérdidas, ¿no? Disminuye la rentabilidad, incluso afecta la liquidez, ¿no? O sea, el hecho de tener gastos y cargas tributarias o reducción o impuestos altos, eso hace, digamos, que trastoque todo. Y por eso que ustedes están proponiendo al planeamiento tributario. Porque mira, ahí bien clarito dice realidad problemática. No dice solución problemática. Ustedes están presentando ahí al planeamiento tributario como una solución. Y dice, es una parte esencial de la empresa. Y lo están diciendo y más abajo lo confirman. Mira, dice la propuesta, mira, escucha ahí,
usted mismo lo han puesto, la propuesta de un planeamiento tributario, ¿no? Ahí así está en ese movimiento. La propuesta de un planeamiento tributario es un mecanismo que las grandes empresas utilizan, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero lo que no describen es el problema. No está el problema. Pero, profesor, entonces, con respecto a la realidad problemática, ahí nos faltaría agregar la problemática en sí que pasan en forma general las empresas con respecto a la falta de un planeamiento tributario. Claro, eso es exactamente. O sea, ¿por qué tú vas a aplicar el planeamiento? Es porque hay lo que ya por ahí dice, pero de otra manera, ¿no? Hay altas cargas tributarias, hay, incluso puede haber infracciones, incluso puede haber multas, e incluso uno puede exagerar en esta parte, puede exagerar que haya en la realidad o no haya, el asunto es que tiene que justificar que el planeamiento es la solución, ¿no? Y por lo tanto tiene que poner ahí bien fundamentado la realidad problemática. Y Ya. eso, y el planeamiento incluye todo, pues incluye, digamos, impuestos, tasas, contribuciones, incluye infracciones, incluye multas, ¿no? Incluye, como ustedes ya mencionan por ahí, reducción de gastos para que al final, digamos, la empresa logre, digamos, una mejor rentabilidad. O sea, esa parte tienen que desarrollarla, ¿no? Y mayormente, digamos, en un par de páginas, ¿no? Y poniendo algunos ejemplos de repente, ¿no? Poniendo, por ejemplo, algunas declaraciones, haciendo alguna referencia a algunas declaraciones juradas o algún estado de resultados, donde se denote, digamos, los tributos, ¿no? Donde se denoten los tributos y se vea la necesidad de aplicar el planeamiento tributario. Esa parte que está más abajo, que ustedes dicen que el planeamiento lo utilizan las grandes empresas, eso está bien. Eso es como una suerte ya de justificación, ¿no? Si las grandes empresas lo utilizan para racionalizar sus gastos tributarios, por lo tanto, cualquier empresa, y especialmente también que ustedes van a estudiar, lo podrían utilizar y sacarle ventaja, ¿no? Sacarle ventaja sin transgredir la ley, ¿no? Sacarle ventaja sin transgredir la ley. Profesor, otra cosita que nos explicaron también, es bueno utilizar el método del embudo, lo que le llaman algunos, es decir, por ejemplo, comenzar a hablar por una realidad problemática a nivel internacional y luego comenzar a nivel nacional. Sí, te pueden utilizar, claro que sí, o pueden utilizar al revés, el método inductivo, cualquiera. Por ejemplo, podríamos decir acá, pero siempre hablando del problema, tendría que comenzar diciendo que se ha determinado que a nivel internacional, ¿no? Las altas cargas tributarias, existen, ¿no? Existen en las empresas altas cargas tributarias, altos gastos, lo cual afecta, ¿no? El desarrollo normal de las empresas, ¿no? Tal como indica, tal autor, y va confirmando, ¿no? Y luego puedes indicar más abajo, el problema de las cargas tributarias y los gastos tributarios también se ha determinado en empresas nacionales, tal como se confirma, y ahí puedes presentar algún antecedente, alguna tesis que has encontrado sobre eso, ¿no? Sí, el método puede ser cualquiera. El método puede ser ese del embudo o método deductivo, o puede ser el método inductivo, o puede ser ese método analítico que tuvimos comenzando. El asunto, la universidad no dice qué método utilizar. Es a veces el criterio de los profesores que decimos que se aplique uno u otro. El asunto final es que la realidad problemática esté bien sustentada, bien detallada. Ese es el punto. Porque si ustedes ponen acá una página y puedes cambiar, puedes avanzar a la siguiente página, por favor. Ya, ahí por ejemplo, ahí en el Perú ya existen muchas, ahí déjame en el Perú.
En el Perú existen muchas empresas que enfrentan situaciones que no les permiten lograr mejores resultados como consecuencia de alcanzar ya, la rentabilidad propuesta. Mire, esta parte entraría ahí, esta parte sería como complemento de lo que ya venimos comentando. Aquí sí estás entrando en tema, ¿no? Aquí cuando dice, en el Perú existen muchas empresas que enfrentan situaciones que no les permiten lograr mejores resultados. En consecuencia, no se logra alcanzar la rentabilidad. ¿Y eso es por qué? Por los altos costos y gastos, ¿no? Encontrando entre las causas más significativas los siguientes problemas: desembolsos mayores de los recursos financieros, etcétera, etcétera. Ya, por ahí va entrando, ¿no? Por ahí va entrando el problema. Este trabajo, por ejemplo, de Pachas, este trabajo yo lo asesoré de la Universidad de San Martín de Porres, que lo hicimos ahí en el 2016. Está por ahí, está por ahí. Incluso ahí en ese trabajo hay detalles, ahí cómo enfoca el problema. Pueden seguir, digamos, ese modelo, pero aplicándolo acá, ¿no? Aplicándolo acá. Pero no mencionar, hay que quitarle esa parte que está arriba que habla de la bondad del planeamiento, ¿no? Porque aquí tienen esta parte, tiene que presentar primero la realidad problemática. Y más abajo, ya, donde pida pues el marco teórico, ahí sí despáchate con lo que, qué cosa es el planeamiento, para qué sirve el planeamiento, quién inventó el planeamiento, cuáles son las ventajas del planeamiento y todo lo positivo que nos muestra el planeamiento, ¿no? A ver, por acá dice también esa parte ahí, en las micro y pequeñas empresas no existe una adecuada programación de requerimiento de recursos financieros. Y ahí está, ya, espérate, este último, para cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ajá, está bien, esa parte está bien, porque habla, digamos, de que algo falta, algo falta, algo falta, y por eso, digamos, se justifica la planeación. Entonces, sigue a ver en la página siguiente. Ya, ya, espérate, ya. Esta situación problemática, gestión empresarial no permite. Mira, aquí ya cambias, aquí ya la malogra, de alguna manera, ¿no? Cuando dice esta situación problemática de gestión empresarial, o sea, si le pones de gestión tributaria, te acepto. Pero si estás ya entrando a la gestión empresarial, ya estás rompiendo el esquema, estás entrando ya a un campo más amplio que la gestión empresarial. Le cambias ahí de gestión tributaria y lo adecuas, ¿no? Lo adecuas a lo que venimos conversando, de reducir esto de los gastos y los tributos, ¿no? Más abajo que dice, el actual emporio de Gamarra, también conocía, ya, emporio es un importante mercado, ya, bueno, ya eso es como parte del comentario. Pero esencialmente hay que centrarnos en el problema, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando dices eso de Gamarra, no veo ningún problema. Dice, el actual emporio de Gamarra es importante mercado de gran dinamismo, ahí considerado transacción económica, no se relaciona, con el tema, ¿no? Ahora sí. Profesor, disculpe, entonces eso de, bueno, lo que pasa es que también hemos sacado DNI, ¿no? De repente como una referencia. Entonces ya no podrían poner esto. Puedes, digamos, ahí orientarlo, dejarlo ahí como referencia, pero meterle el tema de los tributos, ¿no? Porque si le pones ahí, digamos, el actual emporio comercial de Gamarra, conocido como tal, es un importante mercado tradicional de gran dinamismo y considerables transacciones que presenta también problemas en la gestión tributaria, como altas cargas tributarias, altos gastos, lo cual afecta, digamos, los resultados de dichas empresas. Si le haces esa orientación, que queda ahí, ¿no? Queda ahí, ¿no? Porque es bueno poner así referencias institucionales, pero a veces estas instituciones no te dicen todo, ¿no? Uno tiene que
como se dice, parafrasearlo. Hay que considerar algunos otros datos. Más abajo dice, cabe señalar que Gamarra es un lugar de gran movimiento, principalmente, pero no dice nada del problema. Recuerda que aquí todo lo que digamos de alguna manera tiene que estar relacionado con el problema, ¿no? O sea que aquí también, en este otro párrafo del INEI, agrégale así algo como esto que estamos hablando, ¿no? De los altos gastos, y los altos tributos que terminan afectando la situación financiera y económica de las empresas de este centro comercial. ¿Correcto? Pero como también la informalidad. Claro, pero ahí ya estás entrando a otro lado. Ya, A otro mira, por lado. eso, claro, lo que tú dices tiene razón, pero ya está saliéndote del tema, ¿no? Porque mira, si pone ya la informalidad, ya está saliendo, porque el informal, primero que no paga tributos, y peor, digamos, va a hacer planeamiento tributario. No le interesa nada la tributación, no le interesa. No, Entonces, hay que centrarlo ahí, hay que centrarlo, hay que centrar el tema en las empresas donde van a trabajar ahí y en el tema de los tributos, diciendo que son altos, que son perversos, que son abusivos, que incluso afectan los precios, porque cada tributo termina elevando los precios, ¿no? Que afectan o aumentan los gastos de la empresa y también disminuyen la rentabilidad y quitan liquidez porque hay que pagar a la SUNAT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí tienes que centrarlo ahí de esa manera. En todo momento, cuando se trata de la realidad problemática, trabajar sobre el problema de lo cual estamos hablando. Y ya después se pone, digamos, acá en esta parte de los antecedentes y el marco teórico, ya pones el planeamiento tributario como está ahí, ¿no? Como dice acá este trabajo de Pariona, propuesta de planeamiento, ya lo que diga ahí ya está relacionado, ¿no? A veces esa parte ni lo leen, pero basta que se refiere a una tesis relacionada con tu tema, ya. Sigue para ver. Y hablando de seguir, sigue hacia abajo, por favor, para ver otra referencia que tenga por ahí. Ahí viene. Y hay que darle una separación, ¿ya? Cuando trata de un autor a otro, darle una separación. Por ejemplo, Flores debe estar en un renglón abajo, ¿no? Ahí, así, correcto. En el caso de Flores, también, ahí está, habla de planeamiento, suficiente, ya los profes ya no leen mal, ¿no? Luego, abajo, ¿qué dice el otro? Ahí había otro más arribita. Había otro, ya, ahí déjalo. Calderón y Tineo, propuesta de planeamiento, está bien, o sea, estás en tema, ¿no? Estás en tema. Ya lo que diga, que es bueno o malo, ya no interesa, lo que interesa es tomar una referencia, ¿no? Tomar una referencia, ¿no? Porque de una u otra manera dirá que el tributario sirve, perdón, que el planeamiento sirve para algo, y eso es lo que recogemos de los autores, ¿no? Bien, sigue. Aquí ustedes están, aparte de los antecedentes que están muy buenos, ¿no? Ahí están los antecedentes. Sí, eso yo lo vi, estaban bien esos antecedentes. A ver, ¿tienen ustedes marco teórico acá? ¿Han agregado un marco teórico? A ver, ahí vi un subtítulo. Pasó ahí un subtítulo. Ahí. Bueno, estos son los antecedentes internacionales, ¿no? Que a veces no hay mucho, pero ustedes veo que han encontrado ahí. Esto de Leiva. Otro, sigue. Está muy bien esa parte, ¿eh? Esa parte está excelente. Y ahí solamente hay que darle la separación, no te olvides. Ya, Sí, sigue. Claro, sigue. Ahí también hay un vaca. Ya. Y ahí está el marco teórico. Exacto, correcto. Ahí, ¿qué autores han tomado, por ejemplo? Este Arce, que debe ser libro, ¿no es cierto? Libro, un artículo. También dale la separación. Alba. Ya, Yo he trabajado con Alba Mateusi, ¿no? De la Universidad Católica, tiene un buen, y deben de tomarlo mal, mira, no han tomado casi nada ahí de Alba. Alba tiene un buen claro, un buen artículo sobre el planeamiento, ¿no? Y habla, digamos, de varios puntos del planeamiento, ¿no? Incluso a veces habla, digamos,
algunos utilizan mal el tratamiento porque lo hacen para driblear o sacarle la vuelta a las leyes, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo ahí. Bien, bien. Entonces, con eso ya queda pues aclarado su situación de ustedes, ¿no? Solamente tiene que hacer una descripción del problema en sí, que en este caso es un problema de tipo tributario. Sí, profesor. Pro- Una consulta, profesor, con respecto Claro. ahora a los resultados. Mira, como nosotros, bueno, con Jorge no tenemos una empresa dirigida, no tenemos, no, bueno, solamente hemos puesto empresa micro y pequeña, ¿no? Pero no tenemos una empresa definida. Entonces, yo justamente que lo estaba mencionando, ¿cómo vamos a hacer con el tema de los resultados? Porque no estamos directamente direccionados a una empresa. No, eso no hay problema, ¿no? Eso no hay problema. El asunto, digamos que las empresas que ustedes tratan existen, y puede hacerse el intento de enviarle información, pues, ¿no? Puede hacerse el intento, seguramente tienen, si no tienen ustedes un correo, un teléfono, porque a veces ellos tienen su publicidad, ¿no? Y ahí sale correo, teléfono, sale, tienen su página web, o incluso ahorita están utilizando mucho la parte virtual, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo ahí de que si tienes un cuestionario, le envíes, ¿no? Cuando uno envía un cuestionario, no necesariamente te van a contestar, ¿no? Va a haber algunos casos que no te van a contestar. Entonces, pero ya hiciste el intento, ¿no? Y después ya, con los que te puedan contestar, e incluso con ayuda de algunos compañeros, ¿no? Puedes recoger algunas vivencias que a veces coincide con lo que pudieran decir los señores de estos comerciantes. Mira, en ciencia también, pues, no todo es exacto como uno quisiera, ¿no? No todo es perfecto, ¿no? Y a veces hay que buscar, digamos, una forma de suplir eso. Y esa forma de suplir puede ser, por ejemplo, enviando algunos cuestionarios a los profesores, ¿no? A los compañeros de trabajo, ¿no? O a otros empresarios que sin ser, digamos, de la investigación podrían contribuir a algo, porque finalmente el tema tributario lo sufrimos todos. El tema, digamos, del planeamiento tributario podría ser beneficioso para todos, ¿no? Entonces, que no hay inconveniente en ese sentido, no te preocupes, ¿no? En extremo lo podrías hacer incluso con tu familia, ¿no? ¿Quién no compra, digamos, una prenda de vestir en Gabarra? ¿Quién no conoce por ahí algo, no? Entonces, no hay inconveniente en ese sentido. ¿Qué me Profesor, dices? Dime. profesor, nosotros, como usted lo indica, ¿no? Nosotros tenemos que primero saber a quién vamos a tomar la encuesta, las preguntas y de Pero, acuerdo a ello. pero, claro, claro, eso incluso ya debió tenerlo, pues, debió tenerlo. Ahorita tiene que apurarse por ahí viendo la información que está en la página web, ¿no? Ustedes busquen ahí, el Centro Comercial Gamarra tiene una página web, ¿ah? Y no solamente una, sino varias, porque una es del centro comercial, otra de la coordinadora, anota ahí el nombre, Coordinadora Comercial Gamarra, que son los directivos, ¿no? Y, y hay muchos comerciantes ahí, incluso hay muchos artistas ahí que lo vemos en la televisión que tienen ahí su negocio, ¿no? Y ellos publicitan ahí su dirección, su Facebook, su correo, su teléfono. Para el delivery, ni modo, pues tiene su teléfono ahí, o sea que está ahí. Lo que tiene que hacer de ponerse a trabajar un día ahí, y ni siquiera un día, ahorita nomás en media hora te consiguen 20, 30 personas por ahí y le envían la información, ¿no? No hay inconveniente en ese sentido, siempre hay solución para eso, ¿no? Profesor, y eso no tiene nada que ver si nosotros hemos puesto en el título en una micro y pequeña empresa. O sea, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, a los trabajadores de esa empresa o al contador que lleva los servicios contables de esa empresa. Bueno, lo ideal es eso, pues, pero mira, si tú le haces una encuesta es anónima, ¿no? Una encuesta es anónima. Perdón, el Y sí. aún, claro, mira, la encuesta en sí es anónima,
Y el contador, aún tú sabiendo su nombre, su edad, dónde vive, no vas a poner esos datos en la encuesta, ¿no? Y además, digamos, incluso cuando uno pide datos así personales, y ahí más bien hay renuencia, ¿no? Pero a veces cuando piden una información así en forma anónima, como él encuesta, te facilitan, ¿no? Te facilitan ellos en la medida que tenga disponible el tiempo correspondiente, ¿no? Yo no le veo ningún problema en ese sentido. Lo que hay que intentar hacer algo, ¿no? Hay que intentar hacer algo, ya sea, digamos, directamente en la empresa, que sería lo ideal, o en empresas afines, o en personas relacionadas con estos temas, ¿no? Ustedes saben que Ya, el tema tributario es tema, digamos, de todos los contadores, ¿no? O sea, ahí tienen, incluso pueden hacerlo con su compañero, con otro, con alumnos de ciclos, anteriores, ¿no? Eso se puede suplir, ¿no? Se puede suplir, luego se justifica y, y lo que vale es tener información, ¿no? Lo que vale es tener información y hacer participar a esta gente que hace función de terceros, porque la participación de los terceros es de veras relevante, ¿no? Porque ellos tienen una mirada más objetiva, más independiente, ¿no? Y por eso que se convoca para que ellos nos den información de ese tipo, ¿no? profesor, entonces, Profesor, quería hacer eh, una consulta. sí, Diga, amigo, sí. diga, Habla, Jorge. Habla, Jorge, habla. Ay, 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 Jorgito, para que no se me ah, corte la idea, pues. Entonces, profesor, mire, nosotros nos ponemos a pensar contabilidad. La mayoría de microempresas, MIPES, no tienen una contabilidad directamente en la empresa, siempre las llevan a contabilidad es servicios contables. Entonces, muchas veces hasta claro. las mismas personas desconocen este tema tributario más que pagar las asesorías. Entonces, una, una de las formas también sería hacerles el cuestionario, plantearles o enviarles a las personas que llevan los servicios contables, o sería Claro, una opción también. claro, correcto, por eso te mencionaba tu compañero. ¿Quién de ustedes, la mayoría trabaja en estudios contables, ¿no? Y seguramente más de uno trabaja en un estudio que tiene clientes de gamarra. O sea que por ahí está la solución, ¿no? ¿Hay un mínimo, Eh, profesor, para tomar esta encuesta de personas, o eso ya depende de mi muestra? ustedes han puesto, ¿cuántos han puesto en su muestra? Amigo, ¿no? Ahí están, pero no han puesto No me, una cantidad, ¿no? no me No ha han puesto, puesto una profesor. cantidad. Mejor, mire, por un lado es mejor que no hayan puesto, porque si hubieran puesto una cantidad, por ahí tendría que ser, ¿no? Pero Por- consideren, pues, por ejemplo, unas 20 personas, ¿no? Si es más de 20, mejor aún, ¿no? Profesor, pero si fuera de una microempresa de Gamarra y tomarlo a un estudio contable, pues en un estudio contable casi no hay muchos, o cómo sería ahí. Está bien, pero puede ser de varios, pues, de varios estudios contables. Puede ser de uno, de donde puede haber unas 4, 5, 6 personas, ¿no? Pero, Mm, pero también puedes utilizar a otro estudio, ¿no? Por eso te decía que con el apoyo de algunos compañeros por ahí, se le envía el cuestionario y se le pide, digamos, que colabore a través de él con algún cliente del estudio donde trabaja. Y estoy seguro que van a lograr, digamos, algo. Hay que intentarlo, ¿no? Si ustedes no intentan nada, pues van a estar dándole la vuelta ahí al asunto, ¿no? Hay que buscar formas de ir, ¿no? De Profesor, ir a estos señores y recopilar la información, ya sea virtual, incluso presencialmente, no sé cuál, hay muchas formas, ¿no? Dime. claro, claro, profesor. Ya, con respecto a, por ejemplo, a las preguntas, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. No, en Eh, este caso tienen que ser todas las preguntas cerradas, ¿no? cerradas, ¿Por qué? claro. Porque al que le encuestas no tiene tiempo para darte pues un criterio, ¿no? Ponerse ahí a pensar, ¿no? En realidad Una respuesta, ¿no? la respuesta es sí, ¿no? O tal Sí, vez, no, tal quizás. vez. Claro, lógicamente, así. Es que las encuestas son así, son ágiles, ¿no? Son ágiles, ¿no? Incluso ahora mandan encuesta con figurita nada más y marcas ahí una estrellita, ¿no?
te pones 5 estrellas, si marcas una estrella, ya pues ahí es lo menos, y marcas 5 estrellas, ya es lo más alto, por decirlo. O sea, hay que buscarle medios, ya la gente no tiene tiempo, y además no quiere opinar, no quiere opinar y, y por lo demás no tiene tiempo para eso, y además no necesariamente sabe de los temas técnicos, ¿no? Porque este es un tema técnico, planeamiento tributario, pues ni siquiera algunos contadores lo manejan bien, ¿no? Entonces hay que pensarlo así, consiguiendo información, si no es dentro de esto, con otro, ¿no? Incluso le puedes enviar a los profesores que son de tributación, ellos todavía pueden dar mejor información. Y con eso estás, Profesor, dime. profesor, disculpe, nosotros le hemos enviado ayer nuestro cuestionario, pero nos está faltando justamente lo que estaba preguntando mi compañero, si las preguntas eran abiertas o cerradas. Nosotros teníamos esa duda, pero ahora con lo que usted nos está diciendo que tiene que ser cerrada, lo vamos a corregir y lo vamos a volver a enviar. ¿Podemos enviarlo ¿A qué mañana, hora, profesor? a qué hora se ha enviado ayer? Porque yo, hasta ayer que he recibido varios, yo he calificado ya. Casi a Profesor, las yo, 12, profesor. Ah, ya, esa hora no lo he visto, ya. Ya. Sí, y ahora seguramente que lo veo y acá voy a ver que tiene que ser preguntas cerradas. profesor, Recuerda, preguntas cerradas y relacionadas con, me puede mostrar aquí, me puede mostrar tus variables, perdón, tu variable con las dimensiones correspondientes, para darle más, más asesoría en la forma como debe hacer su cuestionario. sí, profesor, gracias. Está por ahí, ahí pasó algo, ya, ahí está, déjalo ahí, déjalo. Ya, ahí tiene, por ejemplo, control de ingresos, control de gastos, sistemas administrativos, régimen tributario, beneficios, eso está bien, eso está bien, eso está bien, ¿eh? Eso está bien ahí, y eso, con eso pueden hacer unas 3 preguntas, de cada uno sale 3, 6, 9, 12, 15, que se sobran de preguntas, ¿no? Hemos hecho 16, profesor. Ya Profesor, mejor, pues una sí. consulta. Si ve mi rango, dice nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, y ese siempre. Así podría ser También, nuestro claro, está problema. bien. ¿Sí? Ese es un modelo de la Cale escala Rica. Likert. Claro, el Likert Ujú. también se utiliza eso. Se utiliza eso. Mm, Cualquier modelo. Mira, en investigación no hay un modelo, ni siquiera como profesor puedo yo imponer un modelo, ¿no? Hay variedad, y entonces hay que aprovechar esa variedad para utilizar así. No hay inconveniente ahí. Tiene su Profesor, sentido, tiene su lógica, sí. Dime. profesor, en el ejemplo que usted explicó la vez pasada de una compañera, sus preguntas todas terminaban en el título, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué opina usted o sea, todas las preguntas terminaban con el título completo? ¿Es necesario o también pueden ser preguntas que se relacionen con el tema, en este caso que mi variable principal es el planeamiento tributario, ¿no? Por respecto a mis dimensiones. No. Mira, también sobre el modelo de pregunta ya, de la pregunta en sí, no hay una forma, digamos, estricta, ¿no? El asunto, digamos, que intervenga ahí el tema que está tratando. Si pregunta sobre planeamiento, debe estar ahí planeamiento. Pues. Si pregunta sobre control de ingresos, debe estar ahí control de ingresos, ¿no? Más bien se distorsiona cuando no están esos. Por eso que es bien importante la variable y las dimensiones, ¿no? Porque todas las preguntas deben estar relacionadas con el planeamiento y con las dimensiones. Y no necesariamente ponerle, pues, como dices tú, todo el título. Habrá algunas situaciones donde es necesario ponerle, otras no. No es necesario, ¿no? Sí, profesor, Ujú. sí, tenía esa duda, porque como estaba guiándome también el ejemplo, entonces, porque también he visto yo de mis antecedentes, sus preguntas, por ejemplo, algunas son bien cortas y algunas Está que son bien bien, extensas, claro, cortas. si se refiere a la variable también, no hay problema. Mira, pero hay que pensar algo bien importante. Hay que pensar en quién va a responder la pregunta. Eso, Si, si, si tú piensas, te ubicas ahí en el papel de que va a responder y lo entiendes, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. Más bien a veces una pregunta extensa te lleva por un lado y te trae al otro lado y después no se sabe, digamos, a dónde te vas, ¿no? Entonces, cuando es mejor una pregunta así, eh, corta, precisa, hace que uno lo entienda más rápidamente, ¿no? Sí, sí, profesor, Ujú. sí, sí, tenía esas dudas, ¿no? Profesor, pero Entonces, entonces queda claro, profesor, que tenemos que cambiar nuestro, porque usted nos indica, sí, mi técnico quiz, usted así nos es, indica que nuestro problema le tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, profesor, no, claro, claro. usted nos puede direccionar más o menos cómo nosotros tendremos que cambiarlo, ¿no? Porque yo Pero sí, ya te expliqué, pues, esto de acá estamos grabando, todo esto estamos grabando. Posiblemente yo haya hablado rápido ahí, pero esto se está sí, sí, grabando. profesor, Después le voy a enviar a ustedes. Esto se claro, va a profesor. grabar. De alguna manera te he dicho, y si subsistieran las dudas, también me preguntas y me das algunos detalles y yo le doy más explicaciones. Con todo gusto, no hay ningún problema. Sí, profesor, porque, por ejemplo, nosotros con Talía nos hemos guiado también de las tesis, es por eso que nosotros hemos querido conveniente, ¿no? Que nuestro problema sería eso, pero usted, claro, nos está observando y lo vamos a cambiar, profesor, ¿no? Ujú. Sí, sí, la parte del problema es, en la primera parte está mal, un poco más abajo que ya le mencioné, está bien ahí, ¿no? No, Pero claro, en la parte inicial ustedes comienzan a hablar no del problema, sino más bien de la solución. Entonces, eso hay que, esa parte que se refiere al planeamiento hay que eliminarlo. Y más bien hay que claro. poner el problema en sí, ¿no? El problema en sí. No, eh, sí. No, profesor, yo me refería a mi problema general, a la pregunta a o mi al... pregunta, claro, a mi problema general, a mis problemas específicos, porque la primera parte sí, que eso sí lo No, entendí eso no, clarísimo, profesor. eso tiene que ver pues con... ¿Dónde está? A ver, presenta aquí, ¿dónde está tu problemas? A ver, busque, vaya al problema, ¿dónde está el problema? Avance. Avance porque tenemos ahí varias esperas ahí de alumnos. Siga. Rápidamente llega el problema. ¿Dónde está? Ahí, pasó, ya pasó. Ahí, déjelo ir. Dice, ¿en qué consiste la evaluación de una propuesta de un planeamiento tributario de una micro y pequeña empresa? ¿No? ¿Correcto? ¿En qué consiste la evaluación? Y ahí mira, estás metiendo otro tema ya, la evaluación. Ya la Eh, propuesta, profesor. no, pero no cuadra, porque estás metiendo la evaluación es un tema, porque mira, tú tienes un plan y el plan lo puedes evaluar. Tienes un plan y lo puedes evaluar. Estás metiendo otro tema. Y tranquilamente he podido decir en qué consiste el planeamiento tributario. ¿En qué consiste el planeamiento tributario de una empresa? Y, y se quedaba ahí, ¿no? Y más bien las otras, mira, le veo ahorita que no tiene relación con lo que habías puesto, porque dice cuál es la condición actual de las obligaciones y no se refiere a tu dimensión, ¿eh? Los problemas específicos tiene que relacionarlo con tus dimensiones, ¿no? Acá tiene que ponerle la dimensión. Los problemas específicos, cada uno, ahí entran uno por cada dimensión. Tiene que entrar en la dimensión. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿De qué manera se puede dar esto? ¿Cómo reducimos esto y lo otro? ¿No? Pero tiene que entrar el nombrecito de la dimensión, ¿no? Y, por ejemplo, esta pregunta C, dice, ¿qué medida el planeamiento tributario garantiza? Ya acá no debería referirte al planeamiento tributario, sino a una dimensión del planeamiento tributario, ¿no? ¿Me estás escuchando, no? Sí, Hola, profesor. Sí, profesor, sí, sí. Profesor, correcto. sí, sí. Tienes que modificar ahí las preguntas, ¿no? Tienes que modificar las preguntas. Tienes que modificar las preguntas ahí. Mire, yo les sugiero que hagan lo siguiente. Avancen de aquí hasta medianoche esa parte de la problemática.
y después me envían y yo le puedo apoyar, digamos, con estos los problemas. Y en base a los problemas, inmediatamente con un copy lo hacemos los objetivos, y si tienen hipótesis también de ahí sale todo, ¿no? De ahí sale todo, ¿no? Pero es la base es esa, la realidad problemática, ¿no? Sí, Repito profesor. Ya, nuevamente, profesor. repito nuevamente, el problema general, como ustedes tienen una sola variable, ustedes tienen que preguntar sobre esa variable, en qué consiste, eh, cómo ayudaría el planeamiento tributario a las empresas. Generalmente preséntenlo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ayudaría el planeamiento tributario? ¿No? ¿En qué medida el planeamiento tributario facilitará la, 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 la gestión de las empresas, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el problema general tiene que estar ahí, solita la variable independiente, y no meter otro como esto de evaluación. Ya está ahí que molesta, ¿no? No va, no, es una piedra en el zapato eso. Y no se olviden, por favor, los problemas específicos se relacionan con las dimensiones, hay que meterle las dimensiones ahí. Y veo que, por ejemplo, acá todas se refieren a obligaciones tributarias, cuando por ahí una dimensión hablaba de control, control de ingreso, control de gasto, creo que decía ahí, ¿no? Entonces, tenemos que relacionarlo así, ¿no? Bien, entonces, no se olviden de avanzar esa situación, y cualquier otro apoyo con todo gusto. Ya, profesor. Gracias De por esa, sus sí, de esa manera estaríamos terminando con ustedes. Les agradezco su asistencia acá. Y vamos con Jeffrey, creo. Jeffrey, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Ya, ya. ¿Tú estás con alguna otra persona? Sí, María Juliana. También está en línea. Ya, sí, lo veo ahí a Fernández también. Es ella, ¿no? Entonces, te voy a dar a ti, Jeffrey, te voy a poner como moderador, ¿ya? Para que puedas presentar su trabajo y podamos comentarlo ahí. Ok. Igualmente a María también le voy a poner como moderadora, de forma que, ya, correcto. A ver, dígame cuál es el asunto, pero con el tema, por favor, presenten el tema. Ya, yo tengo acá mi trabajo de tesis. Una de las primeras preguntas era el tema de la realidad problemática. Quisiera saber si Ya. está bien, Pero ¿no? primero vamos al título. Del título sale Ok, todo. ok, ok. Mi Mm. título, Despacio, no es mi problema. título. Mira, dice obligaciones tributarias de una empresa industrial. Obligaciones tributarias. Eso, ¿ustedes cómo lo están tomando esto de las obligaciones? ¿Como problema o como solución? Como un problema, ya que Ya, siempre se ha detectado que algunas empresas no industriales carecen de repente de saber qué obligaciones tiene durante el ya. proceso Está de, bien, ¿no? está bien. Solamente esa parte. Entonces, ya sé que el problema acá son las obligaciones tributarias. ¿Y están proponiendo alguna solución ustedes? Eh, por el momento, no. Más que todo, recalcamos los problemas que hay en tema, porque eso Ya, origina la falta de cumplimiento, ¿no? correcto. Vamos ahora a ver esa realidad problemática que mencionabas. Ok, no tiene realidad problema. Ya, sube más. Ya, ahí déjalo. ¿Mm? Dice, hoy en día las obligaciones tributarias de las empresas son fundamentales tanto para el progreso. Mira, ahí comienza mal, pues. Si dice fundamentales, tiene que comenzar hablando lo malo que pasa, ¿no? Si hubieras puesto ahí, hoy en día las obligaciones tributarias son un dolor de cabeza, ¿no? Son un dolor de cabeza para las empresas. Algo así, no, ese dolor, Quiero guiarme, claro, eso es un bloqueo, quiero ya, guiarme nada sí, más. sí, no, está bien, está bien. Ajá. Entonces ahí tiene que decir que es un problema, ¿no? Es un problema, ya. Entonces ahí tiene Ujú. que decir que es un problema porque termina, digamos, termina
eh, como por ejemplo, afectando los precios. Pues, tenemos que poner todo lo que afecta, ¿no? Y que afecta a los precios, porque tú sabes que un tributo se agrega y sube el precio, ¿no? Así Lo es. otro podemos indicar que afecta la liquidez de la empresa. Ok, o sea, en sí el planteamiento del problema siempre tengo que hablar lo malo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Exactamente, Nada más. eso es exactamente lo que tú estás diciendo, todo lo malo y perverso y dañino que es para la empresa que estás, para las empresas que estás tratando, ¿no? Ah. Cómo le afecta, ¿no? Cómo le afecta todo Claro, eso, ¿no? en esa, disculpe que le corte, profe, en esa parte sí mencionamos en parte de la redacción el tema de las problemáticas que hay, pues, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, así mismo también se sabe que los generan dos tipos de opiniones, ¿no? Empresas buscan la ilusión y evasión tributaria, mientras que otros buscan la formalidad, ¿no? Siempre hemos metido sí esa parte, Ajá, sí, esa sí, parte mala, como dice usted, dentro claro, del sí, planteamiento. está bien, si es Ujú. así, está bien. Por ejemplo, también veo aquí, pero aquí hablas resaltante, las evoluciones más resaltantes en estos tiempos son las siguientes. Bueno, eso está bien, digamos, cuáles son, ¿no? Cuáles son, pero tiene que Ujú, decir cómo ujú. afecta, tiene que decir, por ejemplo, si hablas Ok, del IGB, cómo afecta, ¿no? Del IGB cómo ok, afecta. ok. Por ejemplo, puede decir que el IGB origina, digamos, como ya te dije, elevación de los precios, y por otro lado puede decir que eh, no siempre resulta favorable para el crédito fiscal. En la renta tercera puede decir que genera, digamos, que, que todos los gastos que se generan en la empresa no son aceptados por la ley del impuesto a la renta, lo cual termina afectando los resultados de las empresas y además hace mención ahí a percepciones, retenciones, ¿no? Ahí tiene que decir pues que eso le quita liquidez, ¿no? Ujú. Porque eso de las percepciones Claro. y retenciones quita liquidez a las empresas, ¿no? Entonces, como tú mismo ya lo has dicho y lo confirmamos, tiene que poner todo eso, digamos, que finalmente es dañino para las empresas, ¿no? Ok. Pero ahora, digamos, ahí frente a ese problema, sería bueno que tú propongas alguna solución, ¿no? Porque tenemos que ponerle ahí como una alternativa internamente, ¿no? Internamente podría poner, pues, por ejemplo, se me ocurre que consideres el término gestión tributaria, aunque podrías utilizar ese término, incluso podrías utilizar también planeamiento tributario, ¿no? Claro. Claro, O así sea como que tú, los compañeros claro, anteriores, ¿no? Que estaban hablando sobre el tema claro, de planteamiento tributario. tú puedes puedes proponer gestión tributaria, planeamiento tributario, ¿qué más? Puedes proponer también administración, perdón, auditoría tributaria. Hay una auditoría tributaria preventiva también. O sea, eso lo podrías poner ahí como Esa sería parte, como una solución, como parte de una solución, como una me dice alternativa de usted. solución, claro, Una alternativa de solución. Ujú. porque estás presentando un problema y no estás poniendo ninguna solución, ¿no? Ok, ah, ya. Ok. Yo pensé, disculpe, yo pensé que la solución de repente iba en la parte de los resultados, ¿no? Porque yo entiendo, por el No, término, pero ¿no? Resultados, yo digo, tiene que estar por acá en el marco teórico, algo así, ¿no? Tiene que estar, ah, ok. en alguna parte indicada. Incluso en tu matriz debes ponerle ahí problema, esto de las obligaciones, ¿no? Y la otra variable, cualquiera que escoja, la gestión tributaria o el premio tributario, aunque no esté en el título, ¿eh? Aunque no esté en el Ok, título, pero porque, ok. mira, yo te digo lo siguiente, toda investigación comienza, digamos, con un problema, como lo estamos viendo, ¿no? Pero tiene que proponer algo, porque se sobreentiende que nosotros somos lo que estudiamos, la tributación y otras áreas, y por lo tanto tenemos los conocimientos para proponer algo, ¿no?
Así es, así. Ujú. Ok. Ya, entonces ya Entonces, tengo claro un poco. Ujú. correcto. ¿Y cómo está tu matriz? Vamos a tu matriz ahí para ver, incluso viendo eso, te puedo dar más pauta para tus problemas, eso. El de acá, ¿verdad? Matriz, consistencia y cronograma. Ahí, déjalo, ahí, mira, ahí dice, acá está el tema, y la variable, acá está, obligación. Solamente he puesto una sola variable, ¿no es cierto? Sí, estamos trabajando una sola variable. Ahí Lo que está. pasa es que la misa anterior nos decía que solamente No, trabaja con una variable. no, es que Por eso lo que pasa, digamos, que antes era, digamos, otro sistema, ¿no? Otro sistema, ese sistema de revisión sistemática, ¿no? Pero ahora, claro, digamos, ajá. ahora estamos en un nivel de tesis, ¿no? Donde si hay un problema hay que proponer una solución, ¿no? Antes solamente era recopilar información, y meterlo y nada más. Ahora esto Ah, tiene ya, que ya, ya. servir, ahora tiene que servir para algo, ¿no? Si Ah, identificas un problema, tiene que haber una solución. Mira, claro. está bien aquí tu variable uno, pero tienes que poner la otra variable que estamos comentando. Eso que te estoy diciendo. O bien gestión tributaria o bien planeamiento tributario. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero antes, ¿ah? Ponle Yo, antes, arriba, antes de obligaciones, más arriba. Ahí, por ahí debe ir. gestión, ¿no? Gestión Ajá. tributaria. Pues es gestión tributaria, ya está. Suficiente. Ya. Ok. Y nos vamos a la otra parte, a la matriz de... Sí, Profesor, diga, buenas diga. noches. Una consulta Tú ya, eres en el caso María, de ¿no? ILEA. Sí, María. Profesor, Ya. ya una consulta. Y en el momento que agregamos una variable más, o sea, tenemos que trabajar para las dimensiones para cada una de las variables. No, Claro, porque correcto, pero justamente ahorita le voy a decir, ahorita yo le voy a dar ok. las dimensiones. Ahorita por eso le estoy diciendo que pase a su matriz de operacionalización. Ah, no lo tienes. Acá está, acá está. Ya. Por ejemplo, ahí, aquí, mira, hazte otro cuadro más abajo, ahí dale acá al lado derecho, dale un, un enter y que se forme otra variable. Ah, Perdón, otra variable. no, se forme otro cuadro, no, se forme otro cuadro. Ya, voy a ponerlo así. O cópialo, ¿no? O cópialo de arriba, cópialo mejor, copia tu cuadro anterior, cópialo ahí, abajo, más abajo. Pum. Incluso antes, esta variable va a ir antes, ¿eh? Esta que vamos a formar ahorita va a ir antes, ¿eh? Debe Ok. ir, ajá. Y más bien jala la que estaba antes, jálalo hacia abajo, ha montado, creo ahí. Se ha Ujú. montado, se ha montado. Regresa ahí, ubícalo bien. Ya. Ajá, correcto. Ya, nos vamos a la primera, el primer cuadro, el primer cuadro. Ya, aquí. Entonces ahí borra toda esa parte de definición conceptual, borra ahí. No todo, no todo. Borra también eso de definición operacional. No, borra eso de definición conceptual, bórralo. Ya. Eso borra. La otra definición también bórralo. Ya. Y déjalo ahí. Y acá al costado donde dice variable, ponle pues gestión tributaria. ¿Una más o lo reemplazo? Bórralo, reemplázalo como guste, ¿no? Reemplázalo, ya que es otra variable. Ya. El concepto ya le pones tú, pues. Vamos a Ujú. las dimensiones, ¿no? A las dimensiones. Por ejemplo, ahí, gestión tributaria, pone ahí planeamiento tributario. Planeamiento tributario. Despacio, ahí, tranquilo. Planeamiento tributario. El otro ponle gestión. No, perdón. Organización tributaria. Ajá. Y la otra ponle control tributario. Ya, listo. Y entonces en los indicadores, por ejemplo, en los indicadores pone ahí en el planeamiento,
ponle ahí pues plan, el plan tributario, ¿no? Plan tributario, eso repítelo en el otro, repítelo ahí eso, plan también, plan tributario, No lo ¿no? repito. O... También, sí, porque el indicador es el documento, ¿no? Es el documento Ok. que sirve de base, ¿no? ¿Dónde está el implemento? En el plan. Ahora, la organización tributaria. Ahí le ponemos ahí, por ejemplo, ponle MOF, Manual de Organización y Funciones, MOF, No. ya. Ese es Manual de Organización y Funciones. El otro pone ahí Reglamento Interno de Trabajo, RIF, Reglamento Interno de Trabajo. Y el otro pone ahí, ¿cómo le ponemos ahí? Repite ahí RIF, otro RIF, otra vez RIF. Ya, correcto. Ahora, en el último control pone ahí, pues, ¿qué cosa controla esto? Controla, por ejemplo, para controlar tenemos, por ejemplo, las declaraciones juradas. Pon ahí, entonces, declaraciones juradas del IGB. Declaraciones juradas del IGB. En el otro, declaraciones juradas del impuesto a la renta. Y el último pone otras declaraciones, pues. El último pone otras declaraciones que puede ser retenciones, percepciones, etcétera, ¿no? Ya, Ok. qué bien. Ya. Entonces, en el rango, déjalo ahí, déjalo ahí. Entonces, mira, ya tú tienes ahí tus dos variables, tus dos variables. Ok. Esta primera gestión tributaria que lo estamos creando para que sirva de base, o sea, como solución, ¿eh? Recuerda que gestión tributaria es la solución que estamos proponiendo, ¿no? Esto quiere decir que Ok. si hay una buena, esto quiere decir que si hay una buena gestión tributaria, las obligaciones que antes eran problema, ahora se van a solucionar con eso. Así se entiende, en la mecánica de investigación se entiende así, ¿no? Que una variable es la solución de la otra, ¿correcto? Ok. Ok, Muy perfecto. bien. Entonces, con eso, vamos a ver tus problemas ahí que tienes ahí, el problema. ¿De acá el cuadro o lo que vemos No, de ahí a dónde está el problema general, específico, eso. Ya, acá acá? déjalo, ahí, aquí está bien, déjalo ahí, ¿no? Dice, ¿cuál es la importancia de las obligaciones, ¿no? ¿Cuál es la importancia, ¿no? Más bien, más que importancia, digamos ahí, puede ponerle ahí, como ya estás utilizando ahorita dos variables, cámbiale, ¿no? Cámbiale. Por ejemplo, ponle ahí, eh, eh, cómo, cámbiale, cómo, ahí cómo, la gestión tributaria, cómo la gestión tributaria facilitará el cumplimiento correcto y el resto déjalo ahí. Ok. ¿Cómo la gestión tributaria facilitar el cumplimiento correcto de las normas que tenemos? Claro, y ahí ya está metiendo las dos variables una variable que hemos creado y la otra que ya tenía, ¿no? Ok. Correcto, bien. Ah, Ahora, en forma muy similar vas a hacer tus problemas específicos, utilizando, por ejemplo, vamos a cambiarle aquí. Entra el primero ahí. Vamos a poner ahí, déjalo ahí, de qué manera la planeación tributaria, o el planeamiento, ¿no? ¿De qué manera el planeamiento? ¿De qué manera el planeamiento tributario facilita? Mira, en vez de cultura y los otros que he puesto, le ponemos ahí facilita el cumplimiento correcto de las obligaciones. En todos va a ir eso del cumplimiento. ok. El cumplimiento. Correcto de las obligaciones tributarias. Incluso ahí borra lo que sobra ahí
en una empresa, se queda nomás, no, eso déjalo ahí. Borra esto de tributaria acá. Ya, eso borra, eso, ya, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya después le pone menú, pero eso Ajá. reemplaza reemplaza todo eso en las otras preguntas. Reemplázalo. Ok, por ejemplo, Y, acá sería, ¿cuál es la incidencia? no, Allá acá cópialo, sería, ¿cuál sería? cópialo lo de arriba, cópialo de arriba. Todo. Cópialo todo y reemplázalo a lo de abajo, ¿no? Ya, el otro también. Y solamente le vamos a ingresar ahí ahora, regresa al segundo, ¿eh? Y en vez de planeamiento, le ponemos ahí la organización. ¿De qué manera la organización tributaria facilita el cumplimiento de las obligaciones? Y ya está. La última, ¿no? Última pregunta. Ya. La última pregunta. ¿De qué manera el control tributario facilita el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias? Mira, tú ves que tiene más sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, ¿Ves? sí, mucho Claro, más. claro, porque mira, estamos proponiendo ahí, primero, estamos en forma general, estamos proponiendo la gestión tributaria para que solucione las obligaciones. En segundo lugar, estamos proponiendo el planeamiento. En tercer lugar, estamos proponiendo la organización. Y luego estamos proponiendo el control tributario para que solucione el problema de las obligaciones. Ah, ya. O sea, todo queda cuadradito. Ahora, Mm, en base a esto tienes que modificar tus objetivos. Si objetivos tienes acá. hipótesis también, eso tiene que adecuarlo ahí. Oye, Recuerda en ahí. este caso no hemos puesto hipótesis todavía. Ya, déjalo ahí mejor. Ah, Mejor ya. sin hipótesis. Ajá. Déjalo ahí sin hipótesis. Porque Profesor, en realidad, perdón, un profesor, ratito. disculpe, Sí, disculpe, una diga, pregunta diga. ya con respecto a lo que hemos agregado, las variables y las dimensiones, ellos también tenemos que agregarlos en el marco teórico, ¿verdad? Claro, buena pregunta, correcto. Incluso puedes cambiar tu título, ¿eh? ¿Se ¿Qué puede dice si cambiar? usted? Claro, mire, Pero, en una mm, investigación se puede cambiar todo y en cualquier momento, ¿no? Porque uno va avanzando en el estudio. Mira, primero que eso yo lo voy a probar y eso vale. Nadie puede decir que no vale, porque yo soy el profesor y soy el experto en esto, ¿no? Entonces nadie te va a hacer problema por eso. Pero eso depende de ti, ¿no? Si quieres lo dejamos ahí, porque esa variable está sobreentendida. O si quieres lo cambiamos ahorita, ¿no? ¿Qué dices? y cuál sería la propuesta en el tema del título? Porque, como dice usted, ¿no? Vamos, Este de acá vamos a ya verlo, engloba mire, varias ya, cosas. mira, ¿No? ponte delante obligaciones. Solamente, no borres nada, ponte ahí delante, ¿no? Y ahí pones ahí entonces, la gestión tributaria, digita, la gestión tributaria, ¿no? Ya. Y las obligaciones, ya. Pero como vemos que hay dos partes tributarias, pone ahí obligaciones fiscales, cambia eso de obligaciones, ahí en el segundo pone ahí fiscales. Pero es solamente para el título, por cuestión de forma. O sea, no puede haber repetición de palabras. Pero Mm, dentro del texto se mantiene obligaciones tributarias. Y ahí está, mira, ahí está tu título. La gestión tributaria y las obligaciones fiscales de una empresa industrial. Ya está. ya. Y ahí sí nos damos cuenta que directamente las Mm, obligaciones fiscales son el problema. Y lo otro que está adelante es la solución. ok. Yo te Claro, lo que sugiero pasa que que, sí, lo que pasa que cuando estudiamos en las revisiones sistemáticas, la MI decía cada vez que había una palabra y involucraba dos variables, entonces ya acostumbramos pues en ese momento otro, ajá, ahí están, ahí ahora, están las variables. Ya. claro, ujú, Y así de esa y- manera tiene más forma, ¿no? Tiene más forma, tiene más sentido, tiene más lógica, tiene más sentido de una tesis, ¿no? ¿No?
yo te sugiero que lo dejes ahí y lo presentas así, no hay ningún problema. El que te va a calificar soy yo, el que va a aceptar tu trabajo soy yo, ¿no? No es la misa anterior ni otra persona, ¿no? Y yo te digo lo siguiente, mira, yo he visto casos de, me escuchas, ¿no? Mira, yo he visto Sí, sí, lo casos escucho, ¿no? donde, yo he visto casos en que incluso cuando una tesis se sustenta, mira, incluso cuando una tesis está sustentando, ahí los jurados le dicen que cambie el nombre. ¿Por qué? Porque Sí. una tesis es así, una tesis es así, ¿no? Una tesis siempre, digamos, al ser un trabajo humano, siempre se va perfeccionando. Y en la medida que interviene un revisor, un jurado, un asesor, se va perfeccionando el trabajo, ¿no? Entonces, yo te sugiero que lo dejes ahí, así como está. Solamente, como decía tu compañera, agrégale el marco teórico a esa parte. Ok. Agrégale el marco teórico. Podemos avanzar, ver el marco teórico para que a ver si, para que nos revises si está bien. A ver, a ver. Vamos. Vamos. Cambie. No se mueve. Aló, ya está. Allá. Y ahí está mal, comienzas mal, pues mira ahí. Tienes que comenzar hablando ahí. En principio has debido hablar de las obligaciones tributarias, ¿no? Y no de cultura tributaria. Pero ahora lo primero que vas a hablar no va a ser ni siquiera de las obligaciones, vas a hablar de gestión tributaria. Ahí tienes que tratar ahí de gestión tributaria. Y luego más abajo, ya entra, digamos, dale espacio ahí, después de gestión tributaria, dale espacio ahí para que, ajá, más, que quede ahí un espacio grande ahí para que pongas el marco teórico. Ahora, ahí le pones ahí obligaciones tributarias. Porque esa es tu variable, ¿no es cierto? La otra, ya. Sí. Y esto de cultura no lo borres tampoco, sino lleva más abajo, porque esta cultura es una dimensión. Y más bien esto que tiene más abajo tú, mire, esto de definición de obligaciones tiene que subirlo pues arriba. En lo Tiene que que es subir, ajá, en lo que es esta, ¿verdad? todo, claro, ahí tiene que ponerlo. Y todo lo que he visto más ahí detalles, ¿no? El nacimiento, También nacimiento, todo lo que corresponde. responsabilidad tributaria. Espera, eso, ya, sí, está bien. Ya. El Todo alrededor eso, tributario, toda esa todo. parte. Toda esa parte va acá, ¿no? Sí, esa parte pásalo, formales, sustanciales, todo eso, incumple. Ya, espérate, ahí, ya. Llévalo arriba. Antes de cultura. Entonces, más arriba. Acá, Ahí, antes de cultura. acá. Ajá, Ya está. ahí. Ya, correcto. Ahora, como ya has puesto cultura ahí, tienes que poner también las otras dimensiones. Pero Ok. primero tienes que poner, mira, aquí, después de de Guzmán, aquí, después de Guzmán, Ajá. dale espacio ahí, espacio. Y ahí anota las dimensiones que hemos creado, planeamiento tributario. Anote para que le pongas ese concepto, planeamiento tributario. Ahí dale un espacio ahí, otro, organización tributaria. Y luego el otro era control tributario. Se tiene que considerar todas tus dimensiones. En este caso son 3, ya está. Y ahora vienen las otras dimensiones, ¿no? Como cultura y las otras 2 que te falta ahí, que era, digamos, algo de ingreso, creo, ¿no? O lo puedes Claro, copiar. A ver, cópialo ahí de las otras. estamos en el cuadro, ¿verdad? Esta de acá, En el cuadro, ahí, espérate, en el otro, más abajo. en este. Ahí está.
ese nivel de cultura. Incluso ese nivel no ponga nivel, sino pone cultura nomás, borra ahí, Cultura, cultura. no. Cultura también, cumplimiento también, y abajo no pongas incumplimiento, espérate, cultura tributaria, cumplimiento tributario también, y el otro ponemos ahí, ¿qué le ponemos ahí? Pone auditoría, en vez de, pone auditoría tributaria preventiva, ponle. Ajá, ya con eso. Entonces copia esos tres, ajá, ahí copia y lo llevamos arriba ahí, cerca a cultura. Cultura. Ajá, Entonces nos faltarían los otros dos, ¿verdad? ajá. Porque Tiene cultura que, ya tenemos acá, ya, faltaría solamente el incremento. ya esa cultura bórrale, pues. Esa cultura bórrale y tenía que completar con eso de cumplimiento. Y más bien, por ejemplo, cuando habla de cumplimiento, esa parte que tiene más arriba que se relaciona de obligaciones formales, sustanciales, lo puedes traer acá. Por ahí por ahí vi una parte, ¿no? Ahí están, obligaciones, mira, obligaciones. Esto Todo de acá, eso, tipo, todo todo ese eso que tipo. dice tipos, todo eso de tipos, todo eso lo jalas. Ah, Está debe bien, estar todo, todo. ya, todo. Samuel, cumplimiento. Guzmán, ¿verdad? Ya, ahí. Ajá. Guzmán lo mandamos en planeamiento, ¿verdad? No. Abajo, más abajo, más abajo. Esto va a entrar aquí, Ay, espérate. Cumplimiento tributario, cumplimiento Ajá. tributario. Ok. Ujú, ahí. Y más bien Ya. borra esos títulos intermedios que están ahí, ¿no? En cumplimiento, por ejemplo, no va, como dice usted, pues, ¿no? Eso bórralo. El texto déjalo ahí, el texto déjalo ahí. Si Solamente no, los títulos. los títulos nomás. Ok. Ese también cumplimiento de borra porque ya su título está arriba. Estos sustanciales, más bien aquí, sustanciales pone punto seguido. Sustanciales punto seguido. Y jala el texto hacia arriba. Ya, ahí queda. Ahí queda. Y las otras formales también debe estar por ahí. También es lo mismo. Ujú. Obligación formal aquí. También punto seguido. Punto seguido, punto seguido. Ya está. ¿Los Ya tipos sí está. se mantienen, esos tipos de acá? No, eso borra, Todavía pues no. ya no tiene sentido. Ya. Sí. Ya después lo ordenas y el texto, pero Claro. Ajá. lo que no veo que no has puesto, sí están los autores, ¿no? Está al final. No, sí, Correcto. sí. Sí, tiene que estar con los autores y todo. Entonces, mira, de esa manera ya te va quedando, va tomando más forma, ¿no? Va tomando Ok. más consistente, más sólido el trabajo. Y aquí me de un rato ahí lo ordenas, ahí es facilito, eso de los conceptos y todo eso. Más bien, eso te va a permitir tener más amplitud en el conocimiento del tema, ¿no? Sí. Ok. Ujú. Ya, entonces esto. Los A ver, objetivos no, se mantienen, ¿verdad? no, tienes que adecuarlo, pues, en relación, Ah, por ya, ahí, en base a los. adecuarlo tiene igual que, que los... tiene que cambiarlo en relación con los problemas. Ok. Ponle ahí en rojo, algo así, para que lo cambies, ¿no? Porque si no, de aquí te vas a olvidar, ¿no? Y ahí, ponle ahí en rojo para que lo cambies. Recuerda que tiene que cambiarlo en relación con los problemas, ¿no? Recuerda que hemos cambiado los problemas, ¿no? Y por lo tanto Ajá, tiene que cambiar. Ujú. claro. ¿Ya? Ok. A ver, Ahora, profe, ¿alguna otra pregunta? sí, en el tema del estado, habíamos enviado la validación del instrumento. Y ya le Bueno, contesté, ¿no? Esto. sí, ese de acá, Ay, ay, ustedes, no, lo ¿cómo que haces pasa es que, eso? Pues, no, lo que pasa es pucha, que que este modelo lo anoche, agarré de lo que usted ya ha puesto, entonces no lo borré, dije de repente sirve como una guía, no pero quise, cómo vas a poner ahí, pues, si se trata de otro nombre? Y ahí es bien clarito, autor del instrumento. Tiene que poner el nombre de ustedes, de las dos personas. ok. Claro, lo que pasa es que Claro, yo pensé que era esto, entonces no, también esto no lo vi al momento, no, entonces, hay que pero sí tener, mantuve no, el tema. pero eso que te sirva de lección, compadre, porque
para que uno cuando copia tiene que saber copiar, tiene que saber copiar y no caer en esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces Ahora, lo ordena todo esto y mañana o pasado lo cargas ahí nuevamente y lo envías, ¿ah? ok. Y también tiene Acá que poner aquí tiene que poner usted la firma, pues. O sea, ustedes se allá. están dirigiendo a mí, pues carta de presentación, ustedes, los dos, tienen que Ok, dirigirse a mí, ¿no? ok, ok, profesor. Entonces tenemos que manejar. Acá al momento de poner la Sí. operacionalidad vamos a poner los dos cuadros que se han hecho, pero uno por obligación y el otro por gestión, ¿verdad? No, los dos cuadros dejan ahí, los dos cuadros quedan ahí, Claro, por eso acá también solamente tenemos que poner acá, claro. tienes que ahí retocar nomás algo, y acá en las preguntas tiene que agregarle Profesor, las preguntas disculpe, del, claro, diga, profesor, ahora acá en las preguntas le vamos a agregar también las 3 dimensiones más de la otra claro, variable, claro, ¿verdad? correcto. Miren, ustedes están haciendo aquí, miren, incluso esto está mal, miren. Acá eh, tienen que seguir el modelo que le hemos dado. Acá tienen que poner, donde dice dimensiones, nivel de cultura tributaria, tienen que poner ahí la variable. Ustedes tienen el modelo, sigan ese modelo, ¿no? Ese modelito que le hemos dado y ahí tienen que poner la variable. Y luego, ahí de la variable es una pregunta, una pregunta. De la variable una pregunta. Y luego vienen esas dimensiones que le hemos puesto. Tres Ah, ok, dimensiones, tres ok. dimensiones, tres dimensiones de la variable independiente y más abajo pone la otra variable así y así, ¿no? Ah, Sigan ok. sigan ese modelito, o sea, no pongan, por ejemplo, aquí has puesto, es como si hubiera una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas de cultura tributaria. Cualquiera lo ve, hay muchas preguntas y cultura tributaria ni siquiera es una variable, es Mm. un indicador, ¿no? Y también tiene que ver que no haya, ahora le hemos sacado nivel D, tiene que borrar, ahora le hemos puesto ahí. Mm. Cultura Ya. va a ser una dimensión, pero que va a ir, digamos, más abajo. Primero pone la variable independiente, que ahora es gestión tributaria, y la variable dependiente, que es de obligaciones tributarias, ¿no? Ok. Tiene que seguir ese modelo, y con eso va quedando ahí, ¿no? Sí, ya, entonces ya me queda más claro. Sí, Ajá. por lo que usted me había respondido cuando yo envié la validación de cuestionario, usted me puso, ¿no? Considere como variable también a las empresas industriales. ¿A qué se refería en esa parte? Ya. Regresa ahí a tu título. Ok. Ya. Ya, ahí me refería, digamos, en el caso, digamos, que no habíamos considerado que no habíamos considerado una segunda variable. Ya, aquí está, Ah, mira. ok. O sea, como no había, en todo caso, una primera variable, entonces yo te sugería que tomes, como una segunda variable las empresas industriales, que también ha podido hacerse, ¿no? Pero ya en este caso quedó mejor así, al considerar la Ah, gestión ok. tributaria y las obligaciones fiscales de una empresa industrial. El, la empresa industrial lo dejamos en paz ahí porque ya tenemos la otra variable. O sea, dicho de otra manera, se puede trabajar, digamos, de varias formas, pero buscando siempre que el tema que estás tratando sirva para algo, sirva para algo. En este caso, frente al problema de las obligaciones tributarias, tú estás proponiendo la gestión tributaria que va a servir, obviamente, a una empresa industrial o a todas las que se relacionan con ese giro ahí en ese distrito, ¿no? Ok, ok, profesor. Bien, bien, Sí, entonces vamos terminando el asunto, pues si cualquier asunto ya me preguntan y seguimos aportando con ustedes. sí, listo, profesor, ya me quedó Ya, más claro. correcto, correcto. Gracias, más Bien, bien, bien. gracias por su tiempo. No, ahí estamos. Gracias, muy amable. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta Gracias. luego. Ok, hasta luego.